Hola, ¿qué tal están? Tutorial de Renacimiento y Humanismo. No cabe duda de que el Renacimiento supuso un cambio significativo en la cultura de la época. Podemos decir que surgió pues, más o menos en el siglo XIV-XV en toda Europa y luego pues, tuvo una repercusión extraordinaria en las ciencias, en la filosofía, en la cultura en general. Además, el Renacimiento supone también el origen de la nueva ciencia de la naturaleza, la polémica contra la ciencia, también iniciada por Petrarca, y también supone un claro antropocentrismo frente al teocentrismo de la Iglesia, de la religión cristiana. Podemos decir que, en cierto sentido, también hay que reconocer que hay pues también distintas actitudes y rasgos en este humanismo renacentista. Por ejemplo, con Petrarca pues hay una cierta defensa también de la trascendencia religiosa y de la sabiduría revelada contra la libertad de investigación científica, pero también esto está unido a una defensa de la cultura clásica, de la sabiduría latina y griega, inspirada en la convicción del acuerdo en general de este pensamiento clásico con la verdad revelada del cristianismo. En cualquier caso, podemos decir que el Renacimiento nunca, pues diríamos que negó la validez de la escolástica, pero sobre todo sería una fuerza para, diríamos, reivindicar pues, la libertad de investigación, también centrarse más en el ser humano y no tanto en lo religioso. Y podemos decir también que la interpretación histórica del Renacimiento pues, también debe reducir esa especie de contraposición polémica respecto a la Edad Media. Pero también hay que reconocer que el humanismo del Renacimiento no es solamente el amor y el estudio de la sabiduría clásica, que lo es, sino que también, sobre todo, es la voluntad de renovar esa sabiduría de una forma más completa, de una forma más auténtica y entenderla también como resultado de la realidad histórica. Podemos decir que con su interés por lo antiguo, pero por lo antiguo auténtico, por parte del humanismo, pues el humanismo renacentista realiza por primera vez la actitud de desarrollar una adecuada perspectiva histórica. Por ejemplo, en el Renacimiento los platónicos y también los pensadores aristotélicos se hallaban en polémica, pero está claro que su interés prioritario es descubrir la verdad, lo verdadero, o también podríamos decir descubrir el verdadero Platón y el verdadero Aristóteles, la verdadera doctrina de ambos. En este sentido, no deformada ni camuflada por el pensamiento medieval. Por tanto, la exigencia filológica es algo fundamental en el humanismo porque no es algo accidental o aleatorio, sino algo esencial para entender realmente cómo fue el mundo antiguo y también para entender correctamente la Edad Media. En ese sentido, los humanistas consideran muy importante descubrir textos y restaurarlos en su forma auténtica, estudiando y comparando los códices que se conservan, y esto pues supone encontrar el significado auténtico de las verdades filosóficas o religiosas. Y por tanto, no solamente es una actitud de defensa de la cultura clásica de modo genérico, sino sobre todo hallar la verdad. Por otra parte, en el humanismo hay una clara defensa de la elocuencia clásica y en ese sentido pues también se analizan falsificaciones en los textos que puede haber en algunos casos y pues en ese aspecto el trabajo historiográfico del humanismo fue realmente ingente, fue tremendo en el sentido positivo. Por lo tanto, podemos decir que eh, el descubrimiento de la perspectiva histórica, por ejemplo, en distintas artes, por ejemplo, en la pintura del Renacimiento, viene a ser, con relación al espacio, la capacidad de realizar la distancia de los objetos unos de otros y de aquel que los contempla. Y también cuando se dice que el valor del humanismo renacentista reside en el valor que da al ser humano, en el valor del hombre, se quiere reconocer en realidad que el ser humano se entiende inserto en la historia, inserto también en el ámbito mundano, y que también este ser humano es capaz de forjar, de crear su propio destino.
Por lo tanto, eso supone una gran confianza en el valor de la inteligencia humana, de la capacidad humana, de la voluntad humana. Y si el hombre, a quien se le reconoce este valor, a nivel intelectual, a nivel de libertad, etcétera, pues es un ser racional finito, pues esto no es una condena, sino que es un instrumento de su propia libertad. Y diríamos que eso le puede llevar a conseguir también su felicidad. Por lo tanto, diríamos que donde aparece muy claramente este tipo de planteamientos es, por ejemplo, en Florencia, en Italia, que es donde surge más bien el Renacimiento y el humanismo. Por ejemplo, en Florencia el pensamiento era libre y había sido el ejercicio o la consecuencia de nuevas actividades sociales y económicas que también impulsaron esa libertad creativa, etc. No hay que olvidar que en Florencia, por ejemplo, coincidieron pues Miguel Ángel, el gran pintor y escultor, también Leonardo da Vinci, Nicolás Maquiavelo, un gran pensador político, filósofo, etcétera, y otras figuras del arte también, Brunelleschi, etcétera. Podemos decir, por tanto, que también, también podemos hablar de Pico de la Mirándola, que fue otro gran filósofo, y que con él diríamos que acaban las oposiciones irremediables y la lucha entre la religión y la filosofía. Y es también el fin del odio teológico, podríamos decir, que había tenido su presencia precisamente en la condena de realmente de algunos religiosos que habían hecho revueltas, como Savonarola en Florencia, que al final fue condenado a la hoguera en la plaza principal de Florencia. Y realmente pues todo esto supone pues un cambio sustancial con lo que era la Edad Media, las costumbres, las ideas de la Edad Media, etcétera, y con una época más cerrada y además una época teocéntrica, que eso es lo que era la Edad Media, indudablemente. Por lo tanto, diríamos que los humanistas más bien rechazaron la herencia medieval y se adhirieron a la herencia del mundo clásico, como aquella en que se veían afirmados los valores fundamentales que tenían en su corazón y también en su mente, podríamos decir. Y los clásicos griegos y latinos podían formar parte de una formación para los ciudadanos que sería pues muy profunda, muy extensa y la realmente más adecuada. En ese sentido, diríamos que ha habido numerosos estudios sobre el humanismo, sobre el Renacimiento y, por ejemplo, los estudios filológicos de Hildebrand, Walser, Burdack y otros han confirmado el origen religioso, por ejemplo, de la palabra y el concepto del renacimiento. Renacimiento es el segundo nacimiento, el nacimiento del hombre nuevo o espiritual, por ejemplo, del que hablan el Evangelio de San Juan y las epístolas de San Pablo. Lo que supone también esto es que el renacer del hombre, estamos hablando de los siglos XIV y XV, no es el nacer a una vida diferente y superhumana o sobrehumana, sino el nacer a una vida realmente y verdaderamente humana, en todo el sentido de la expresión, porque se funda en lo que el ser humano posee de más propio, de más profundo, las artes, en definitiva, las ciencias, la investigación, la filosofía, etcétera, que hacen de él un ser diferente o distinto de los demás seres del mundo y, en cierto sentido, semejante o similar a Dios. Por lo tanto, diríamos, sería como una divinización del ser humano, en cierto sentido, divinización, por supuesto, entre comillas, con todos los matices posibles. Y, por supuesto, el instrumento fundamental de este renacimiento es el retorno, podemos decir, a los pensadores antiguos, a los historiadores antiguos, a los poetas antiguos, a los filósofos antiguos, etc. En definitiva, podemos decir que a través de la vuelta a la antigüedad clásica, el humanismo renacentista pues se plantea que se puede realizar de una manera adecuada la conquista auténtica de lo que es verdaderamente la personalidad humana en toda su amplitud, en toda su extensión y en toda su profundidad. Y esta conquista también depende de la propia originalidad de cada uno. Y en ese sentido, pues precisamente el análisis de lo histórico, diríamos la investigación de la historicidad y la investigación filológica van de la mano y dan al ser humano el sentido de la propia originalidad frente a los demás. Por lo tanto, también pues esto es un factor importante para entender mejor lo que es el Renacimiento.
También, por supuesto, unido a este renacimiento humanista o este humanismo renacentista, podríamos decir también, hay que poner el énfasis también en los orígenes de la ciencia experimental que suceden precisamente en esos años. No hay que olvidar, por ejemplo, a Roberto Grosseteste, no hay que olvidar a Guillermo de Ockham y a otros que también desarrollaron la ciencia, o por lo menos pusieron las bases de un inicio de un conocimiento científico basado en la experiencia, basado en la observación, en la experimentación. En este sentido, hay que destacar varias cosas. Por ejemplo, como para los humanistas, para los renacentistas, en definitiva, era determinante la relación del hombre con la naturaleza, el humanismo podemos decir que establece la premisa fundamental de la investigación experimental moderna. En ese sentido, por ejemplo, los pensadores escolásticos del siglo XIV, y físicos y matemáticos, etcétera, pues realizaron críticas de distintas teorías, por ejemplo, aristotélicas, como la del movimiento de los astros y de los proyectiles, y compararon estas contribuciones con la hostilidad que por otra parte manifestaban hacia Aristóteles como físico, pues algunos, y también analizaron las especulaciones físicas y metafísicas de los escolásticos. Por lo tanto, esto también formaba parte de esos inicios de la ciencia experimental. En este sentido, podemos decir que realmente las figuras de Leonardo y Galileo son también esenciales para entender este cambio y esta entrada en una ciencia experimental diferente a la que se practicaba o a la ciencia que se realizaba en la Edad Media. Por ejemplo, esta investigación científica ya estaba anunciada de alguna manera o iniciada, por ejemplo, en las intuiciones de Leonardo, en los inventos de Leonardo da Vinci, por ejemplo, y también, por supuesto, en las obras de Galileo Galilei. Y era una investigación fundada sobre todo en la observación y en la experiencia. De hecho, el propio Leonardo da Vinci insistía mucho en el valor de la experiencia, y eso pues no hay que olvidarlo. Pero diríamos que la observación y la experimentación, o la experiencia más bien, pues no pueden ser simplemente desarrolladas sin más, y no pueden quedarse en simples ideas. Tienen que tener un método científico o un método de observación riguroso, preciso, objetivo, etc. Y también, por supuesto, las investigaciones científicas también tienen un interés vital, y eso es lo que las impulsa realmente, ¿no? Porque realmente podemos decir que Galileo, por ejemplo, Galileo ponía junto a los razonamientos matemáticos como única fuente de conocimiento la sensata experiencia. Como él decía, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos y por lo tanto tenemos que mirar a la naturaleza porque es una especie de libro. Por lo tanto, hay un cambio de orientación que constituye la base del esfuerzo experimental de la ciencia moderna. Insisto, la sensata experiencia. Antes que él, antes que Galileo, está, por ejemplo, Bernardino Telesio, que, aunque sin embarcarse en operaciones de investigación, había afirmado que los principios propios del mundo natural pues son los principios sensibles. En ese sentido, era muy importante captar de verdad lo que los sentidos hacen percibir. Percibir significa dar significado a lo que observamos, a lo que vemos, a lo que escuchamos, etc. Por lo tanto, para Telesio, dirigirse a la experiencia sensible, podemos decir que conducía a explicar la naturaleza por la misma naturaleza, sin principios ajenos a la misma. En ese sentido, podemos decir que el hombre como ser natural tiene no solo interés, sino capacidad para conocer la naturaleza. Y la naturaleza, por supuesto, solo puede ser entendida, comprendida, interrogada con los instrumentos que ella misma proporciona al ser humano. En este aspecto podemos decir que esto se trata de condiciones generales, pero que nos pueden dar razón de unas características básicas de la ciencia moderna. La ciencia moderna, como se sabe, surgió en el siglo XVI y XVII, fundamentalmente, básicamente en el siglo XVII, y también pues, hubo otros pensadores que contribuyeron a esto. Por supuesto, podemos decir que ya hubo una influencia de este pensamiento experimental
En los escolásticos del siglo XIV podemos pensar en filósofos de la talla de Guillermo de Ockham, podemos hablar también de Juan de Buridán, Alberto de Sajonia, Nicolás de Oresme, que habían formulado principios contra algunos puntos fundamentales de la física aristotélica. Y estas críticas también pues, influyeron en la orientación empírica que Ockham hizo predominar en la última escolástica. Además, también, pues realmente la filosofía ya estaba todavía unida a la ciencia en cierto sentido. No hay que olvidar que el propio Newton, en su principal obra, la titula Principios matemáticos de la filosofía natural. Principios matemáticos de la filosofía natural, insisto. Pero es que a estas concepciones contribuyeron también platónicos como, por ejemplo, Nicolás de Cusa y Ficino, filósofos naturalistas como Telesio y Bruno, Giordano Bruno, que fue pues, enjuiciado por la Inquisición de forma injusta y condenado a la hoguera en el año 1600, y científicos también como Copérnico y Galileo, que también pues, señalaron incongruencias algunas en el pensamiento aristotélico, por ejemplo, referente en el caso de Galileo a la Luna, que decía eso es que era un cuerpo divino, perfecto, etcétera, y no lo era, como observó el propio Galileo a través de sus telescopios. En definitiva, pues como podemos ver, la situación que crea el pensamiento renacentista y humanista es muy diferente a la que existía en la antigüedad y en la Edad Media en estos aspectos que estoy comentando. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.